Los diagramas de clases también es uno de los tipos de diagramas que pertenecen al grupo de UML y también son uno de los diagramas que se pueden utilizar. No es el más común porque tenemos el modelo entidad-relación o porque tenemos la base de datos y si ustedes se van a dar cuenta tienen un principio pues parecido. Están las clases con sus atributos, con sus operaciones que se pueden hacer. Entonces, no es de lo más común, pero sí se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces, es un tipo de diagrama de estructura estática. Describe cómo están relacionadas las entidades entre sí, ¿verdad? Y a partir de esto también está la interacción de los objetos, porque nosotros dentro de UML tenemos lo que se denomina diagramas de objetos. Entonces, ¿cuáles son los elementos que forman parte de un diagrama de clase? Iniciando por la clase. La clase está dividida en tres partes relevantes, que es el nombre de mi clase, los atributos de la clase y los métodos de mi clase. Se representa a través de un rectángulo tal como ustedes están viendo y obviamente yo les decía que a partir del diagrama de clases yo hago el diagrama de objetos donde ya pongo características de cada uno de esos objetos. Entonces recordemos que parten de una clase. La clase es netamente lo que contiene la información como tal, ¿verdad? Que tiene un nombre, debe tener atributos y debe tener métodos. ¿Cuáles son los atributos? Son todas aquellas características que tiene mi objeto o mi entidad denominada clase. Por ejemplo, ustedes están viendo que yo puedo tener una clase puerta. ¿Por qué? Porque una clase puerta puede tener atributos. ¿Cuáles son los atributos de una clase puerta? No sé, la marca, el tamaño, el color, ¿sí? Pueden ser atributos. ¿Qué más puede ser una clase? Un teléfono. ¿Por qué? Porque los teléfonos pueden tener atributos y puedo hacer operaciones o métodos con ese teléfono. Atributos como el color, la marca, ¿sí? Costo, todo aquello que nosotros podamos designarle características, lo denominamos clases o entidades, ¿verdad? Que tienen que haberle enseñado a ustedes en bases de datos realmente. Exacto. Todo esto aquí es programación orientada a objeto, porque yo les dije que UML es de PO, ¿verdad? Programación orientada a objetos. ¿Verdad? Ustedes les enseñan cuando le están viendo el modelo entidad-relación, cuando comienzan a hablar de entidades, ven exactamente lo mismo. Les dan entidades, les indican qué características tienen esas entidades y luego les enseñan a relacionar esas entidades. Esto también lo vamos a ver aquí nosotros, ¿verdad? De forma más rápida y es un diagrama que utilizamos. Entonces, entonces, como yo les decía, los atributos son valores que corresponden a cada uno de mis objetos. Podemos tener una clase puerta, podemos tener una clase teléfono, podemos tener una clase, por ejemplo, mochilas y así sucesivamente. Todo aquel elemento que yo le pueda dar características, ¿verdad? Pueden ser también, por ejemplo, una clase persona. Hay tipos de datos dentro de los atributos que pueden tomar las clases. Los tipos de datos pueden ser numéricos, flotantes, alfanuméricos, booleanos, el dato fecha, ¿verdad? Eso también ustedes tienen que verlo visto, porque ustedes recién están viendo base de datos o no. Pero en este primer ciclo tienen que haber explicado esa parte básica porque desde ahí partimos, ¿verdad? Los más comunes siempre son enteros, los flotantes, los booleanos, normalmente, ¿verdad? Dijimos que las clases estaban divididas en tres partes, ¿verdad? Dijimos el nombre de la clase, o sea, el nombre tal como el cual de la clase, que aquí es importante. Siempre el nombre de mi clase debe ser un nombre que sea referencia a lo que yo voy a buscar, a ese elemento que voy a buscar atributos. ¿Por qué les digo eso? Porque yo muchas veces he visto cuando ustedes están haciendo sus bases de datos, eh, suelen algunas personas poner nombres que no están muy directos a lo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, como yo les decía hace un rato, la clase es puerta. ¿Cómo me voy a confundir yo ahí? Estoy hablando de las puertas. Así que los atributos van a ser en relación a esa entidad denominada puerta, que como yo les decía es el tamaño, el peso, la marca, el color. Y puedo hacer métodos o operaciones, como lo que vamos a ver ahorita, que es abrir la puerta, cerrar la puerta, ¿verdad? Entonces, es importante siempre que ese nombre de esa clase sea muy referencial a lo que yo voy a hacer. Si no, hay nombres que nos pueden parecer confusos y no sabemos la funcionalidad de esa clase o de esa entidad. ¿Qué son los métodos de operaciones? Son aquellas acciones que yo puedo realizar.
como por ejemplo el borrar registro, agregar registro, modificar registro. Aquí hablando con la puerta, pues dijimos abrir o cerrar puerta, ¿verdad? Son todas las acciones que yo puedo realizar sobre esa clase. Adicionalmente, cuando hablábamos de los atributos, hablábamos que esos atributos, como por ejemplo el tamaño de la puerta, color, marca, si son atributos, son características propias que puede tener la puerta, y estos tipos, estos atributos tienen tipo de datos, como se los mencioné un rato. Estos tipos de datos que puede tener un atributo también tienen pues modificadores de accesos que son, pueden ser públicos, pueden ser privados o pueden ser protegidos. Los públicos pues indica que el atributo o el método, porque también los métodos pueden ser públicos, privados o protegidos, pues son visibles tanto dentro como fuera de la misma clase. Es decir, tanto mi clase como alguna otra clase, no importa, ¿sí? Y en cualquier instancia van a poder utilizar ese atributo porque está como público o privado, indica que el atributo o método solo será accesible desde dentro de la misma clase, o sea, solamente mi clase mismo lo puede utilizar. Y el protegido indica que no será accesible desde fuera de la clase, pero podrá ser accedido por métodos de clases o de las subclases que se deriven por herencia. Es decir, como la vez pasada que nosotros vimos en caso de uso que había relaciones de herencia, donde yo tengo, por ejemplo, eh, yo les decía a ustedes, una clase persona, pero tengo una clase cliente y una clase empleado, ¿verdad? Que están relacionados por herencia y que si algunos de estos tienen métodos, también van a poder acceder si uno de estos atributos es protegido. Entonces, aquí vamos a hablar un poquito de, no son modificaciones de acceso, ahí está equivocado el título realmente. Aquí vamos a hablar un poco de las relaciones que pueden existir en las clases. Ok, uno de los tipos de relaciones que pueden existir es lo que yo les mencionaba y les explicaba a ustedes también dentro de lo que es casos de uso. Existe la herencia, ¿sí? Tenemos una superclase y tenemos clases hijas. La superclase es la clase general, como por ejemplo en este caso la clase vehículo. Nosotros sabemos que todos los vehículos, indiferentemente cuál sea esta, tiene una matrícula, tiene un modelo y por ejemplo una potencia. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de un taxi, puede ser que algo relevante para mí sea el número de licencia o el tipo de licencia. Y que si hablamos de autobús, para mí es relevante saber que no me es importante los taxis porque siempre tienen la misma capacidad, pero sí un autobús, aparte de su matrícula, de su modelo y de la potencia, es saber eh, lo que es la capacidad de pasajeros que puede tener. Que a lo mejor no es un atributo que yo lo necesito en todos los tipos de vehículos. Sí, normalmente la capacidad de pasajero para mí es relevante cuando estamos hablando de, de buses. Ejemplo de herencia que les puse hace un rato, un ejemplo persona, tengo una clase persona y tengo una clase cliente y una clase empleado. Para persona yo tengo el nombre, la dirección, el teléfono, la cédula y para clientes pues a mí me interesa, por ejemplo, saber su capacidad adquisitiva y para empleados, por ejemplo, a mí me interesa saber su nivel de instrucción, que eso no lo necesito saber para los clientes porque me es indiferente si el cliente tiene un nivel de instrucción alto o bajo, porque lo que yo quiero que consuma es mis productos o servicios. En cambio, para el empleado, para contratarlo, sí me interesa un nivel de instrucción, ¿sí? Eso ahí también, por ejemplo, podemos ver lo que es la herencia. Puede ser también el sueldo, ¿sí? Que no me interesa del cliente, por ejemplo. Son cosas que yo les decía, en un cliente yo a lo mejor necesito saber su capacidad adquisitiva. Si de un cliente a lo mejor necesito saber sus como preferencias o algo por el estilo, o inclusive el correo, que no lo necesito saber de un empleado. Sí, a lo mejor de un cliente sí, para hacer lo que son todas las publicidades y demás. Entonces, ahí estoy viendo característicos, atributos diferentes o características diferentes que a pesar de que son personas y que tienen datos iguales como la cédula, el nombre, el apellido, la dirección, pues adicionalmente a ellos tienen atributos que por más que los puedan tener, yo no los necesito dentro del trabajo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Dentro de las relaciones que pueden existir, también nosotros podemos hablar de una cardinalidad, ¿sí? Y eso también ustedes lo tienen que haber visto. Y tenemos diferentes tipos de relaciones, bueno, diferentes tipos de relaciones y cardinalidades entre las relaciones, que por ejemplo es de 0 a 1, ¿sí? De 1 a muchos, también puede ser de 1 a 1 o de 0 a muchos. Muy comunes es del 1 a muchos o
de muchos a muchos también. Entonces, hay una relación adicional dentro de lo que son los diagramas de clases, tal como lo vimos en diagramas de casos usos. Tenemos la relación de herencia, tenemos la relación de asociación, tenemos la relación de agregación, ¿sí? Y composición. Tenemos también cuatro relaciones que pueden existir entre las clases. Entonces, la relación de asociación es simplemente una relación básica entre clases que permite asociar la interacción que pueden tener dos objetos. Por ejemplo, un cliente puede realizar ceros o varias compras, ¿verdad? Varias órdenes de compra, porque puedo ir a comprar o puedo ir a un lugar simplemente ir a ver y no comprar nada, ¿verdad? Por eso se pone cero o muchos. Y esa es una relación de asociación. Ya vamos a ver qué es una agregación y una, perdón, es una agregación y una composición. Esto está muy relacionado a lo que nosotros vimos con la inclusión y la extensión. Por ejemplo, mi relación de asociación, porque la composición es una relación de asociación, o sea, de esto que estábamos hablando aquí arriba, ¿sí? Me dice que una de mis clases o uno de mis objetos tiene dependencia de otro objeto, tal como estamos viendo en imágenes para ser más explicativos. Yo les pregunto a ustedes, ¿es obligatorio que un avión tenga alas? Es pregunta. Ay, Dios. Y no, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, si yo elimino esta clase denominada ala, ¿sí? Por lo tanto, mi clase avión pudiera tener una destrucción. ¿Por qué? Porque tiene o es necesario que un avión tenga alas, ¿sí? Es como, no es lo mismo, pero es como parecido a la inclusión. Yo requiero que esté mi otra clase. ¿Cómo se, cómo se grafica, cómo represento, perdón, lo que es la asociación por composición? Miren, un rombo que está pintado y que va directo a la clase principal. Mi objeto principal contiene objetos más pequeños, pero que son necesarios. ¿Sí? Es obligatorio. Por eso yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que un avión necesita alas? Ustedes me dicen, claro, si todos los aviones tienen alas. Ah, perfecto. Por lo tanto, es necesario que para que exista o para la construcción de mi avión yo tenga una clase más pequeña que me permita terminar formando lo que en este caso sea la contiene. Ya les digo, la destrucción de la misma me va a tener una problemática para mi clase principal. Lo mismo con auto. Un auto, si tiene llantas, es obligatorio, ¿sí? Que tenga llantas. No puede no formar un auto usted sin llantas. ¿Cómo rodaría el auto si no tiene llantas? ¿Sí? Entonces, mi objeto base, ¿sí? Se construye a partir de mi objeto incluido, es decir, de mis partes se llega a un todo. Por eso va en este sentido el rombo, ¿sí? Porque de mis partes se llega a un todo. Esto es composición. Composición es cuando mis clases más pequeñas, si son obligatorias dentro de mi clase más amplia. Y vamos a ver lo que es la agregación. La agregación es, también existe un todo, pero no es obligatorio que exista. Puede existir, ¿sí? ¿Y qué les puedo decir yo? Que mi clase más pequeña, si yo la destruyo, no le pasa nada a mi clase superior, ¿sí? No todas las ciudades tienen aeropuertos, así que no deja de ser una ciudad si yo no tengo un aeropuerto, pero un avión sí deja de ser avión si yo le quito las alas. Les voy a poner otro ejemplo. Mm, mm, mm. Voy a poner el piso.
Mi pregunta es, ¿quién de ellos es agregación y quién de ellos es composición? La clase principal es empresa. ¿Quién de ellos es agregación y quién de ellos? Piénsenlo bien, con calmita. Bien, ¿quién da más, quién da menos? Pregúntense bien, ¿sí? Pregúntense bien. Yo les voy a decir algo. Cuando uno construye una empresa, inicia con empleados, sí o no, y cuando uno construye una empresa, inicia con clientes, sí o no. Y ahí está la respuesta de qué es agregación y cuál es composición. No sé, a ver quién da más, quién da menos. Yo ya les dije ahorita, quiero leer todas sus respuestas, a ver, son pocos los en que interactúan. ¿Cuál de ustedes cree? Yo les voy a decir algo, una es agregación y la otra es composición. Si hay una agregación y si hay una composición, ahí ya les estoy dando parte de la respuesta. A ver, ok, voy a responder yo. Mi composición es mi empleado. Y ustedes me pueden decir que una empresa no existe sin clientes. Yo les puedo decir a ustedes que yo puedo iniciar una empresa sin clientes. Eh, Mis clientes son pasajeros. Yo les digo a ustedes, ustedes están obligados de ir a comprar, por ejemplo, al comisariato, al hiper. No. Aparte, ustedes pueden ser clientes del hiper, del tuti, del tía, ir al mercado, ¿sí? En cambio, hasta reglamentariamente quiero decirles, yo no puedo tener en el mismo horario y trabajar en dos empresas diferentes. La ley inclusive me lo faculta, así que yo, mi composición como empleado, sí, y además yo inicio una empresa, así sea solamente yo siendo el empleado de esa empresa, si no, no hubiera existencia como tal, ¿verdad? Entonces, ahora, también debo de ser clara que no todos los elementos van a estar compuestos por una agregación o composición, porque también tengo la asociación, ¿verdad?
No todas tienen una relación de inexistencia, solamente están relacionadas o pueden ser una herencia. La agregación o composición es cuando hay un todo y forma parte de eso, pero yo tengo que ver si esa parte es obligatoria o no. Por eso yo les decía, es un poco parecido a persona, perdón, a inclusión y a lo que era la exclusión, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros comprobar la agregación y la composición. Composición sería empleado, agregación es clientes. ¿Mm? Eso también depende mucho de cómo yo delimito, veo la agregación o la composición. Yo les decía a ustedes lo mismo que en los diagramas de casos. ¿Qué me están diciendo a mí por conceptualizaciones y demás? ¿Verdad? Porque a mí me pueden dar un ejemplo donde decirme, pues que yo les decía como en los casos de uso, donde cuando les ponía el ejemplo de la información adicional por cliente, que yo les decía que es necesario, que no es obligatorio que yo pida información adicional cuando se hacen créditos, pero eso es porque yo he visto algunas políticas que manejan los bancos, las cooperativas, pero puede ser que cambien las políticas y digan que es obligatorio, que es información para todos. Y yo les decía, entonces eso sería inclusión y ya no exclusión. Exactamente lo mismo con la agregación y con la composición en este momento, porque el ejemplo como tal, de forma general, pues nosotros sabemos que los clientes no pertenecen únicamente a un lugar y que obviamente yo necesito para crear una empresa, pues iniciar con un empleado que hasta pudiera ser yo mismo. Es como el del ala y el avión. Yo sé que requiere un avión tener alas, está compuesto, ¿sí? Entonces, eso es relevante. Y esto en cuanto, señores, lo que es mis diagramas de clase, ¿sí? Y ustedes tienen que aprender cuestiones básicas. Aprendan a identificar agregación y composición, porque si yo hago preguntas en función de eso, más nada, ¿verdad? Vamos a ver adicionalmente un diagrama más que me gustaría que conocieran ustedes, que es mi diagrama de actividades, ¿verdad? Vamos a ver qué es un diagrama de actividades. Los diagramas de actividades pueden utilizarse en cualquier etapa de desarrollo de los sistemas informáticos. Me refiero en el análisis, en el diseño, en el desarrollo, la codificación o inclusive en las pruebas, porque es mi camino. Y los diagramas de actividades tienen algo muy similar a lo que nosotros ya conocemos. Hacer un diagrama de flujo me muestra el flujo de lo que se debe de seguir, de lo que yo quiero hacer. ¿Sí? Es también muy común utilizarlo, sí, porque ya les digo, eh, es muy parecido a mi diagrama de flujo. Y voy poniendo cada una de las actividades que yo quiero ir haciendo. Si tienen un flujo, una continuidad. En un ML, pues muestra el comportamiento del flujo o del control de los objetos que yo estoy haciendo. Este diagrama, aunque no vamos a ver, también tiene una relación un poco a lo que nosotros denominamos diagramas secuenciales en UML. También hay diagramas de secuencias que también me muestran la secuencia o el paso a paso de lo que se va haciendo de un proceso para que termine en una acción. Los diagramas de actividades pues muestran una secuencia, muestran un flujo desde donde yo parto hasta donde yo llego. ¿Cuándo utilizar mi diagrama de actividad? Cuando quiero mostrar o explicar el flujo en cualquier etapa del desarrollo de mi software. ¿Sí? Porque me muestra el paso a paso, mi flujo, mis secuencias a seguir. También es utilizado para modelar las actividades que pudiéramos decir los requisitos funcionales de un negocio, cómo se está llevando, porque me permite modelar los procesos como tal. ¿Cuáles son algunos de los cursos que nosotros pudiéramos hablar de los diagramas de actividades? Reducir o minimizar los requisitos de negocio, modelar mi flujo de trabajo, ¿sí? Comprender un alto nivel de funcionalidades de mi sistema y examinar los procesos comerciales para identificación de flujo, porque el diagrama de flujo lo que me permite hacer es eso, ¿sí? Ver la secuencia de mi flujo, de lo que yo debo de ir haciendo. Hay una, ¿cómo construimos un diagrama de actividades? Tenemos nuestras actividades, tenemos los flujos y también tenemos un nodo inicial y un nodo final. Por eso yo les decía a ustedes, es muy relacionado o muy parecido a lo que nosotros conocemos como diagramas de flujo. Partimos siempre desde un nodo inicial, vamos a terminar en un nodo final. Hay conectores, tenemos las actividades y tenemos ese flujo. Obviamente que en los diagramas de flujo tenemos procesos, operaciones, salida por impresoras. Bueno, hay muchos más componentes. ¿Sí?
Entonces, ahí tenemos como elemento, obviamente, nuestra actividad que va a ser representada, ¿sí? En un especie de rectángulo, ¿verdad? Con los bordes circulares. Y yo tengo diferentes tipos de actividades que las voy a ir poniendo, ¿sí? En una secuencia. Aquí se hay una diferencia un poco entre mi conector de inicio y mi conector de fin. Miren que se grafica de manera diferente, no igual que en los diagramas de flujo, que yo tengo que poner inicio y fin y es el mismo rectángulo que utilizo. Bueno, sería un elixir realmente que estoy utilizando. Tenemos los flujos de nuestras actividades, simplemente es la secuencia. Si yo parto de una actividad 1 y voy a llegar a una 2, pues la flecha me indica que es de parto de 1 a 2. Eso es lo que me está diciendo en el dibujo que estamos viendo, ¿verdad? ¿Cómo seguir mi secuencia? Simplemente son las flechas que yo voy asignando para ir diciendo que esa es la secuencia que debo de seguir entre una actividad y otra. Ahora, dentro de un diagrama de flujo también tengo los condicionales, ¿sí? Y tengo también algo denominado bifurcación, que no me acuerdo si está en las diapositivas, pero igual se los voy a explicar. Sí, las condicionales funcionan tal cual como lo sabemos dentro de lo que es los diagramas de flujo. Yo puedo tener una condición y bajo esa condición puedo ver que tengo dos opciones, cuando se cumple y cuando no, cuando es por sí o cuando es por no, cuando es por verdadero o falso, como ustedes lo quieran ver. Nosotros normalmente manejamos el cielo, ¿verdad? Esta actividad me dice que me puede llevar, si es por sí, a hacer una acción, si es por no, a hacer otra acción, ¿verdad? El nodo inicial es un círculo pintado completamente y me dice que es de donde vamos a partir nosotros, es decir, donde inicia mi flujo y donde se van a comenzar a ejecutar es cada una de mis actividades. Mi nodo final es, mira, hay un doble círculo donde está pintado el círculo interior y hay otro círculo vacío, ¿verdad?, que lo contiene. Eh, Miren que la actividad final con ese cambio apareció en UML 2.0, porque en UML 2.0 inclusive se agregaron ciertos diagramas que no existían en el 1.0 y al inicio se utilizaba, perdón, el mismo conector de inicio para el de fin. Actualmente este es muy común, ¿verdad? Entonces aquí tenemos los símbolos que podemos utilizar dentro de un diagrama de actividades. Mi nodo de inicio, mi actividad o acción, mi control de flujo, ¿sí? Mi flujo de objetos o bordes de control que los utilizo para una trayectoria de objetos que se mueven a través de una actividad, la actividad de nodo final o mi nodo final, ¿sí? Mi nodo final de flujo y mi nodo de decisión. Estos son los elementos básicos que yo tengo dentro de un diagrama de actividad. Por eso yo les decía que hay un poco de diferencia con el diagrama de flujo, porque el diagrama de flujo tiene un par de elementos más que puedo yo estar utilizando. Miren, y aquí tengo lo que es, que normalmente no lo utilizamos mucho, pero sí lo podemos hacer, que son las bifurcaciones. ¿Qué me dicen a mí mis bifurcaciones? Me dicen que a partir de una actividad yo voy a hacer dos actividades, ¿sí? Normalmente esto me indica. Miren, estas flechitas que están aquí me están diciendo que a partir de una actividad, obligatoriamente, al mismo tiempo, yo voy a efectuar dos actividades. Y acá me está diciendo que a partir de dos actividades, yo obligatoriamente se deben de cumplir las dos actividades para que yo pueda cumplir una actividad. Y eso nosotros normalmente la denotamos como bifurcaciones, acciones que se deben de hacer en función o de dos actividades que me llevan a una o de una actividad que obligatoriamente me dice que ejecute dos. No es muy común utilizarla, pero siempre le explico el hecho de que existe algo denominado bifurcación. Aquí tenemos lo que es un diagrama de actividad. Obviamente me faltaría mi nodo de inicio y mi nodo de fin, pero es netamente ir escribiendo cada una de las actividades que yo voy haciendo, viendo la secuencia, viendo si tengo condicionantes o bifurcaciones, iniciar y terminar, señores. Tal como ustedes hicieron el trabajo, ¿se acuerdan del diagrama que yo les mandé a hacer de procesos de la empresa? Es muy parecido. Ustedes tienen actores o roles donde van bien poniendo las actividades que cumple cada uno de esos actores, la secuencia, solamente que sus elementos o las gráficas de sus elementos son un poco diferentes, nada menos. ¿Qué hago para dibujar un diagrama de actividad? Primero, señores, necesito qué actividades voy a dibujar, pues si no. Luego de ello, necesito saber quiénes van a efectuar esas actividades, porque tengo actores. ¿Quiénes son mis actores? Tal como ustedes lo edificaron en un momento. ¿Quién hace esas acciones para que se hagan?
¿sí? ¿Cuál es mi paso 3? Pues incluir ya el flujo de mis actividades. Primero es la asistente. La asistente es la que hace la actividad de matricular el estudiante. Luego viene el estudiante y acepta la petición del asistente. Y luego viene el decano y aprueba la acción del estudiante. Ese es mi flujo, saber de dónde parto hasta dónde yo termino, ¿sí? Y luego, pues ya luego añado mis planos de notación realmente, ¿sí? Ya sé cuál es el responsable, qué acción debe de tener y cómo los voy a ir agrupando y cómo va a ir esa secuencia, es decir, ya mi todo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de un diagrama de actividad para registrar el usuario de una aplicación. Primero, yo parto desde el inicio y hago una autenticación. Por supuesto, cuando yo me autentico, es decir, cuando ingreso mi usuario y mi contraseña, señores, para ingresar a un aplicativo, ¿qué ocurre? Si yo estoy registrada, me permite acceder según el rol que yo tenga a ese sistema y si no estoy, pues me aparece un mensaje donde me dice, no te encuentras registrado. Y tengo una opción de registrar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miren ustedes aquí, yo estoy graficando y yo quiero que recuerden lo que les dije hace un rato, me permite también la graficación funcional del negocio y aquí yo estoy graficando una función. ¿Cuál es la función? La función de registro y autenticación de usuario. ¿Por qué? Porque yo me autentico, es decir, ingreso mi usuario en contraseña y yo tengo dos opciones. Que yo ya esté registrado y vaya directo al menú que tengo acceso por mi rol o que yo no esté registrado y tenga que hacer el proceso de registro para luego poderme loguear. ¿Sí? Si yo estoy autenticado, inmediatamente tengo acceso a la aplicación y me va a mostrar las interfaces según mi permiso. Si no, me va a permitir una pestaña donde yo puedo registrar mi usuario, ¿sí? Y una vez que yo registro mi usuario, ya está añadido, me puedo loguear y me muestras mis funciones según el rol que yo posea, ¿verdad? Y aquí hay un poquito de referencias bibliográficas para que ustedes vayan a ver. Sé que he ido muy rápido con esta diagramación, pero hoy quiero terminar toda esta parte. Ustedes repasen un poco más de los diagramas de casos de uso, diagramas de actividades y diagramas de clases. Son bastante sencillos porque los diagramas de casos de uso son normalmente los más utilizados, pero son las funcionalidades de nuestros sistemas. Los diagramas de clase sí se utilizan, pero no son de los más comunes porque nosotros normalmente le pedimos a ustedes el modelo entidad-relación o que simplemente nos pongan el diagrama de la base de datos que sistemas gestores de base de datos se las permiten construir, ¿verdad? Y que ya salen cada una de las tablas con sus relaciones y para eso es más que el suficiente para nosotros. Y los diagramas de actividades también se pueden utilizar, pero normalmente la mayor costumbre es utilizar lo que se conoce para nosotros un diagrama de flujo, ¿verdad? Pero son entre los tres diagramas más utilizados dentro de UML y estos diagramas los utilizamos muchísimo, a veces antes del desarrollo, ¿sí? De un sistema para que todos podamos entender correctamente el proceso. Miren que en el último ejemplo que yo les presenté, el diagrama de actividad, a todos nos quedó ejemplo cómo iba a funcionar el requisito de autenticación. Si yo ya estoy registrado, me permite ingresar y si yo no estoy registrado, me tiene que llevar una opción para poderme registrarme y luego me permita loguearme para poder acceder a las interfaces. ¿Sí? Es fácil de explicarlo. Por lo tanto, por eso lo utilizamos. Por eso yo les decía a ustedes, son de los diagramas más utilizados para explicación, para explicar antes de que yo pase ese proceso de desarrollo y construcción. Estoy dando una idea general con estos diagramas UML de cómo va a quedar mi arquitectura, de cómo va a quedar mis requisitos funcionales, de cómo va a quedar la funcionalidad, que luego yo los utilizo para en ese proceso poderlos ir identificando correctamente y ya ejecutarlos. ¿Sí? Eso es muy importante, ¿verdad? Lo utilizo como diagramas que me permitan una explicación y entendimiento de forma general para todos mis stakeholders. Vamos a ver algo adicional que tiene que ver con la implementación de sistemas de forma general. Bueno, nuestros resultados de aprendizaje son conocer un poquito los sistemas de instalación, o mejor dicho, los métodos de instalación de un nuevo sistema. ¿Qué contenido vamos a ver? Ciertos factores claves, etapas de un proyecto de sistemas, fases de implementación de un sistema, pues y a veces conflictos que se nos pueden eh, presentar. ¿Cuáles son los factores claves para una implementación exitosa? Usted ya desarrolló, ya creó, ya hizo.
ya vio sus requerimientos, funcionó bien, cumplió con las necesidades del usuario, pero no termina ahí. Siempre llegamos a un proceso de implementación. Entonces, ¿cuáles son esos factores claves que yo requiero para una correcta implementación que me apoye la gerencia? Necesito el apoyo de mis stakeholders y obviamente, señores, la disponibilidad de mis recursos. Mi apoyo de gerencia, porque yo les voy a decir algo muy relevante y les voy a dejar algo muy claro. Cuando usted vaya a hacer el desarrollo de un sistema, por más que su usuario final sea el asistente, por ejemplo, vaya y pregúntele al jefe, al director. Porque a veces, si a ellos no les parece algo o no les gusta, aunque ellos no son dueños de esos procesos, son aquellos que tienen el poder como para poder solicitar cambios. Así que después de la aprobación de aquel usuario final, también es importante que exista la gerencia como apoyo. Adicionalmente, porque el apoyo de los stakeholders. Señores, porque si usted es el líder de un proyecto, usted necesita tener el apoyo del cliente, del gerente de la empresa, del dueño de la empresa, del departamento, por ejemplo, financiero. ¿Por qué? Porque usted necesita recursos, que ahí está la disponibilidad de recursos. Usted para implementar también necesita recursos. Tú tiene en su empresa todos los, tiene, no sé, equipos muy buenos, con excelentes características, relevantes, se ven muy lindos, sí, pero ¿qué pasa cuando usted va a implementar? Yo les pongo el ejemplo nuevamente, que siempre lo pongo. Una vez un estudiante vino y me dijo, ingeniera, voy a desarrollar un sistema para un hotel. Por estarnos hablando, de entre mis preguntas fue, ¿y el hotel tiene equipos? Y él me dijo, no tienen ni una computadora, ingeniera. Yo voy a desarrollar un sistema para gente que a lo mejor no va a tener el poder adquisitivo ni siquiera para poner una computadora básica donde se va a ejecutar mi sistema o tener acceso al Internet. ¿Sí? Yo no solamente necesito recursos para la construcción, sino también para la implementación, señores. Eso deben de tenerlo como algo relevante y nosotros en la cuarta unidad vemos algo de factibilidad y ustedes van a saber la relevancia de la factibilidad económica que yo debo de poseer, porque tanto a nivel de hardware o software yo lo requiero tanto para mi desarrollo como para mi implementación. Etapas de un proyecto de sistema de forma general y basándonos en el modelo más básico de desarrollo de software, que es parto de un análisis, mi captura de requisitos, diseño, desarrollo, termino en implementación. Son siempre las fases más básicas que existen. Que hay muchos más, que ahora hay nuevas metodologías, que existe el agilismo y todo lo demás, sí. Pero un principio básico normal del cual nosotros partimos en etapas de un proyecto de sistema somos las que estamos viendo en este momento. ¿Sí? Entonces, dentro de la fase de implementación, que es lo que nos estamos centrando ahora, yo tengo que hacer eh, algo muy importante que yo ya se los mencionaba a ustedes, mi revisión de hardware y software. Si la estructura, tanto a nivel de hardware como software, señores, es de soporte para lo que yo voy a instalar. Vuelvo a poner ejemplos de que les hice hace un rato. O sea, yo voy a construir algo, un sistema donde una empresa donde yo no he calculado cuánto requiere para instalar mi sistema porque no tiene hardware, no tiene software. Entonces, no importa que también yo valga, si no hay el poder adquisitivo para la implementación en un ambiente real y que funcione, señores, oportunamente o correctamente, es necesario analizarlo. ¿Sí? Necesito analizar si la infraestructura actual soportará el sistema nuevo. ¿Sí? Si no la soporta, explicar qué cambios son necesarios. Porque yo requiero saber si existe ese recurso disponible, señores. Ya lo vimos anteriormente. Para que los factores de éxito para una correcta implementación forma parte de los recursos disponibles que yo pueda tener. ¿Eh? Eso es sumamente importante. Y ahora hay diferentes métodos de implementación, ¿verdad? Y dentro de los métodos de implementación hay varios factores que debemos de considerar. Primero, ¿cuál es el volumen de la información, señores? No es lo mismo, y quiero decirle, no es lo mismo que yo construyo un sistema donde lo van a utilizar 3 personas y no es lo mismo donde yo construyo un sistema donde lo van a utilizar 8.000 personas. ¿Sí? No es lo mismo. El nivel de transaccionabilidad, el volumen de la información no tiene comparativos en este ejemplo, claro, bastante exagerado que yo estoy poniendo, decir 3 personas a 8.000 personas, ¿verdad? Otra de las cosas que yo tengo que ver en mi método de implementación, cuál es la criticidad de mi implementación y más adelante vamos a ver cuáles son los métodos existentes de implementación y por qué hablamos de criticidad. Sí, ¿qué puede pasar con la implementación de mi nuevo sistema? ¿Sí? O de que no había sistema y estábamos acostumbrados a la parte del, de manual, ¿sí? De si existe o no resistencia al cambio por parte del empleado.
ver mis restricciones de tiempo, cuánto tiempo tengo yo para poner en marcha, porque ya lo desarrollé, ya lo probé, sí, y lo probé en un ambiente similar al ambiente real, pero vaya usted a implementar el sistema y que ya lo utilicen los empleados y que vayan clientes en tiempo real y ocurra algo, ¿sí? Y aparte que yo les puedo decir, señores, a pesar de que ustedes estén, por ejemplo, estén estudiando una carrera de tecnologías y esté relacionada a las tecnologías, no significa que cada vez que nosotros vayamos a utilizar un nuevo sistema, nosotros lo hagamos bien. Puede ser intuitivo y a lo mejor a nosotros, como estamos relacionados a utilizar aplicaciones, plataformas, se nos haga mucho más sencillo, sí, pero eso no significa que usted va a ser un experto en el uso. ¿Sí? Entonces, parte de las restricciones de tiempo es también ver yo eso de ahí. ¿Qué facultades tiene mi usuario en el uso de un sistema? No es lo mismo, señores, y se los voy a decir, no es lo mismo que usted quiera implementar un sistema y que usted lo vaya a utilizar a que lo vaya a querer utilizar su papá o su mamá. No es lo mismo. La curva de aprendizaje es totalmente diferente. Entonces también tengo que ver el tiempo en función a cuánto tiempo voy a tener para instalarlo, para que se adapte el usuario, para que esté en producción en el ambiente real. Los recursos humanos, pues obviamente, tanto desde parte desde creación del sistema, de quienes van a implementar y quienes van a hacer uso del mismo, ¿verdad? Y qué restricciones tengo de hardware. Señores, no es lo mismo que yo ejecute una aplicación, ¿sí? O instale, por ejemplo, una aplicación en un equipo que tiene 32 memorias de RAM, que tal vez es una iCore i7 de 12ª generación, etcétera, etcétera, a que yo quiera instalarla en un equipo que tiene 512 de RAM, ¿sí? Que tiene, no sé, que es una iCore i3, que es de sexta generación. No es lo mismo, señores. No es igual. Por eso yo tengo que considerar todo ese tipo de recursos. Hay métodos que sirven para hacer una implementación y que para tratar de sobrellevarlo mejor cuando yo quiero implementar un sistema. Entre ellos tenemos el método directo, paralelo, Big Bang y el escalonado. ¿Ok? Por coexistencia, en el tiempo tenemos el método directo. ¿Qué me dice el método directo? Que mi nuevo sistema no coexiste con el viejo, es decir, mi sistema viejo pasó a un lado y yo directamente vengo, instalo completamente un nuevo sistema y ese es el que se va a utilizar. ¿Qué me dice en cambio el método en paralelo? Que el nuevo sistema coexiste con el viejo durante un tiempo, es decir, yo voy a tener los dos sistemas instalados al mismo tiempo, con la finalidad de que en algún momento, luego de ese proceso de actividad, luego de ese proceso de migración de datos, yo pueda dejar a un lado mi viejo sistema y me quede solo con el nuevo. Pero ellos por un tiempo determinado siguen trabajándose al mismo tiempo. Quiero decirles, señores, que hay empresas que han pasado años trabajando con la coexistencia de un sistema viejo con un sistema nuevo. Se los digo porque yo trabajé en una institución donde el sistema anterior siempre ha sido un sistema base para el llenado del nuevo sistema. Actualmente, por por su facilidad de acceso a información, porque no es un sistema pesado y se puede instalar en máquinas inclusive con características bastante básicas, porque es un sistema que fue utilizado por mucho tiempo y las migraciones no se han hecho completas por muchas razones, pero siempre ha coexistido el sistema para el sistema y han trabajado en paralelo. Inclusive, quiero decirles que muchas empresas eh, les gusta trabajar de esta forma, no dar de baja el anterior sistema y pasar abruptamente a un nuevo, sino mantener esa coexistencia. Tenemos la división de métodos por coexistencia en el espacio, lo denominado Big Bang y el escalonado. ¿Qué me dice el Big Bang? Todo el nuevo pasa a producción completamente de una sola. No voy haciendo eh, instalaciones en pasos, o sea, me refiero a módulos, como en el escalonado. El escalonado va es, ahorita voy a instalar un módulo nuevo y ese es un nuevo módulo de mi sistema nuevo, pero aún tengo el módulo, ese es el sistema, el módulo de compras, pero el de venta todavía lo tengo en el sistema anterior. Sí, voy paso por paso, departamento por departamento, implementando el nuevo módulo y aquí vemos que existe una coexistencia de lo que sería algo parecido en paralelo, ¿verdad? Tengo dos sistemas diferentes donde por módulos voy pasando, ¿verdad? O vamos a ver ciertas diferencias entre el Big Bang y el escalonado. Existe necesidad de control de riesgo en el Big Bang, es bajo, y en el escalonado
es alto. ¿Por qué? Porque yo voy módulo por módulo y tengo que ver si existe luego una forma de integración de esos módulos. Porque hay cuidado, señores, y ha pasado muchísimas veces. Usted cuando vaya a desarrollar un, un software para la empresa, pregúntele las herramientas en las que trabaja y si usted requiere que desarrolle las mismas herramientas por cuestión de coexistencia. Necesidad de facilitar el cambio es bajo, en el escalonado es alto. ¿Por qué en el Vivan es bajo, señores? Porque no me facilita el cambio realmente. Yo voy directo a querer tener que aprender a utilizar un sistema porque su todo se cambió. En cambio, en el escalonado yo voy módulo por módulo. Eso significa que cuando a mí me implementaron el módulo de compras, cuando yo voy al módulo de ventas, seguro, es el mismo sistema, tiene las mismas interfaces, por lo tanto tiene botones parecidos. Así que yo ya entendí la funcionalidad de ese sistema, por lo tanto en cada módulo nuevo voy a estar más adaptada y más diestra para su uso. Ritmo al cambio es alto, señores, porque si estoy haciendo un Big yo estoy diciendo que todo mi sistema lo paso de una sola producción y a que funcione, por lo cual todas mis características deben de ser vistas y deben de estar presentes. ¿Sí? En cambio, en el escalonado, pues obviamente voy por partes y eso me permite también la actividad que yo les decía en el caso anterior. ¿Sí? Por eso la adaptación del usuario en el BIM es difícil. ¿Sí? Y en el escalonado es fácil, porque yo les decía, cuando a mí ya me instalaron en el módulo compras, yo ya tuve interacción con ese sistema, ya conozco sus interfaces, ya tengo una idea de su funcionalidad. Obviamente en el escalonado, para mí es sencilla porque la primera vez voy a tener un problema con ese primer módulo, pero las siguientes veces ya va a ser sencillo. En cambio, en mi Vivan yo de una sola. Debo de adivinar la funcionalidad completa. Bueno, no adivinar, pero tengo que ponerme a predisposición de esa intuitividad se me dé por completo de poder utilizar el sistema en una sola. Ay, ay, señores, y aquí es importante ver qué me conviene hacer a mí. ¿Por qué les digo eso? Empresarialmente y hablando en la práctica, el cliente normalmente puede, cuando me refiero al cliente, me refiero al cliente empleado. Así, déjeme decirle empleados, que yo siempre digo clientes finales, le digo clientes finales a los usuarios finales de los sistemas, pero el empleado que le va a utilizar su sistema, señores, ¿sí? Puede ser una persona resistente al cambio, es decir, que le cueste la actividad de utilizar algo nuevo y que en su mente no esté el procesamiento de eso nuevo que va a utilizar. Entonces hay que darse cuenta cuáles son los métodos que yo puedo utilizar. ¿Cuáles son las ventajas o desventajas de una implementación Vivan? Primero que tengo un tiempo más corto de implementación. Por lo tanto, me es más oportuno porque tengo tal vez a lo mejor menor costo de implementar en menor tiempo. ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? Necesito pruebas más exhaustivas. ¿Por qué, señores? Porque yo estoy mandando un todo a implementarse. Y si me falla mi todo, voy a tener a clientes que son mis clientes como empresa, es decir, mi usuario final, quien utiliza mi sistema, un problema, y los clientes que tenga la persona que me mandó a hacer el sistema también van a estar perennes porque se van a quejar de que el proceso no está siendo rápido. Por lo tanto, los problemas pueden ser más pronunciados y el nivel de adaptación al sistema pues, puede ser bastante problemático. Yo les decía a ustedes por el hecho de no nos gusta a veces adaptarnos al cambio. Ventajas del escalonado, pues es mucho más fácil en las primeras fases porque luego yo ya he interactuado y luego vengo y ya sé cómo se interactúa, ya me identifiqué, ya vi la estructura del sistema. Ventaja, no necesito tener todo el sistema para ponerlo en funcionalidad. ¿Sí? Y no hay tiempo perdido de adaptación por parte de los empleados porque se van adaptando poco a poco. Desventajas, que tengo muchos cambios a lo largo plazo. ¿Por qué? Porque, señores, yo voy implementando primero un módulo y pruebo con ese módulo y tengo que ver qué cambios hay que hacer. Voy a mi segundo módulo, pruebo con ese módulo y voy a ver qué cambios hay que hacer. Lo mismo ocurre con tercer, cuarto módulo y cuántos módulos yo tengo, ¿verdad? Una vuelta atrás a mi sistema viejo cuando yo lo hago en el escalonado es más difícil en cada fase. Y porque ya ha habido también un proceso de adaptación. Necesito normalmente cuando hago el escalonado que existan un intermediario. ¿Cómo yo hago coexistir mi sistema anterior con mi sistema actual? Por lo tanto, necesito, por ejemplo, tal vez una base de datos intermediaria, ¿sí? Para que exista esa interacción entre ambos sistemas y la información se mantenga actualizada en tiempo real. Entonces, es muy relevante eso, señores. Implementación en paralelo, ¿cuáles las ventajas?
Es un término comparado con Vivaldi y escalonado en cuanto a cantidad de cambios y adaptación de los usuarios. La vuelta atrás es muy sencilla. ¿Por qué? Porque siempre coexiste mi sistema anterior. Sigue dando servicios mi sistema anterior. ¿Sí? Y es práctico. Yo les digo, yo esta implementación en paralelo la viví mucho en el registro civil. Siempre manteníamos activo el sistema anterior antes de mandar un sistema nuevo. Tanto que muchas veces, y siempre había, ¿por qué aprendí mucho de ello? Porque siempre Santa Elena, como es una de las provincias más pequeñas en atención al usuario, era siempre el piloto. Entonces, por lo tanto, siempre coexistía el sistema anterior. Y cuando había una problemática muy grave y que nos iba a tomar mucho tiempo corregirlo, es que decíamos, no importa, dale de baja al nuevo, deja el anterior y corrijamos, pero no nos quedamos sin servicios. ¿Cuál es la ventaja? Es costoso. Sí, primero, porque yo necesito mantener activo dos sistemas, por lo tanto, los recursos de mis equipos deben servir para que me permite la funcionalidad de mi sistema anterior y de mi sistema actual. Sí se pierde un poquito la eficiencia organizar, porque estoy ingresando datos a dos sistemas diferentes y a veces nos cuesta un proceso de adaptabilidad. Entonces, imagínense que hay gente que le cuesta la tecnología y usted le manda a trabajar en dos sistemas diferentes. Puede perderse mucho tiempo buscando errores boots, ¿sí? Porque estoy trabajando en los dos sistemas y a lo mejor es un problema de esa sincronización, ¿sí? De esa coexistencia entre sistemas y yo estoy que le doy vuelta y le doy vueltas a esas problemáticas. ¿Qué es la parte puesta operativa durante la implementación? Señores, que yo debo de ver diferentes procesos antes de ir a implementar sistema nuevo con sistema viejo. ¿Por qué? Tengo que ver qué tantos datos voy a migrar desde un sistema a otro. Yo les digo, por ejemplo, en la universidad, sigue coexistiendo un sistema viejo, porque la migración de datos que se hizo fue de datos de hace 10 años y nosotros tenemos 24 años de vida institucional, entonces tenemos datos de estudiantes de hace 24 años, pero no era necesario migrar los dos. Así que tenemos un sistema viejo que sigue sirviendo para consulta. Entonces tengo que ver la migración de datos y en la migración de datos voy a ver diferentes aspectos. Otro, debo considerar la capacitación. No todo el mundo está preparado, señores, para manejar un nuevo sistema. Si las interfaces que estoy utilizando ya son las definitivas y obviamente si existe un manual de procesos y procedimientos de normas que me digan por la implementación, por el uso, por las interfaces y por lo que estoy haciendo, señores. Entonces, aquí con esta última diapositiva terminamos. ¿Qué tengo yo que ver en la migración de datos? Señores, la cantidad de datos que voy a migrar, me refiero a años, como les puse el ejemplo de la universidad. Se migraron de 10 años anteriores al nuevo sistema, o de 5 años, o de la cantidad de años que yo requiera. ¿Sí? Cuando yo hago esa migración de datos, no es que ya está, yo migré, está en el nuevo sistema. No, señores, tengo que hacer una depuración de datos, conversión de datos para que obviamente sea la misma sintaxis y semántica de los datos. ¿Y cuál es el peso de mi carga inicial? No es fácil, señores, porque es donde tengo que ver si hay redundancias de datos en mi sistema anterior, porque obviamente un sistema actual a un sistema anterior me va a traer mayores ventajas, mejores restricciones, mejor uso de la información, mejores tomas de decisiones, pero yo no puedo migrar datos que estén sus por decirlo de alguna manera. Y 2 veces tenía registrado a Alicia Andrade. ¿Por qué tenía 2 veces registrada a Alicia Andrade? Si debe ser un solo registro y que en ese registro yo vea el historial, por ejemplo, de la Universidad de Alicia Andrade. ¿Okay? Entonces debo borrar un registro. ¿Cuál es el registro que debo borrar? ¿Cómo equiparo que ambos registros tengan la misma información? Parte de migración de datos, la depuración, la limpieza de mis datos, la extracción. ¿Sí? Entonces, señores, esto es relevante. No solamente es migrar, y convertir los datos, que exista la compatibilidad. Yo anteriormente había puesto, no sé, que solo era numérico la cédula, ahora lo tengo varchar. Si hay un proceso de conversión de datos, ¿ok? Porque tienen tipos de datos mis atributos. Eso de ahí, señores, es lo que debemos considerar. Y hasta aquí nos vamos a quedar, señores, la siguiente clase. Yo ya voy a partir de la unidad número 3. Les envío a ustedes a leer esta parte, lo que restan, ¿sí? Nos quedamos hasta la diapositiva número 14. Ustedes lean las demás, ya están subidas en el aula virtual para que tengan el entendimiento. Estos son conceptos básicos que igual me gustaría que tuvieran conocimiento, pero yo ya voy a partir de las unidades número 3 la siguiente semana porque ya tampoco no tenemos mucho tiempo. Así que también voy a ir un poco apresurado en tanto unidad número 3 y unidad número 4. Ok, chicos, que tengan muy buena tarde, que pasen muy bien. Hasta luego. También buen provecho para aquellos que todavía no hemos almorzado, ¿verdad? Así que pasen bonito y que les vaya muy bien. Hasta luego, chicos. Chao, chao.